Hay personajes en la historia que, bueno, parecen destinados a la grandeza, ¿no? Pero la verdad, pocas transformaciones son tan profundas como la de Moisés. Pensemos en su viaje, de los pasillos del poder en Egipto a la soledad absoluta del desierto, y de regreso. Esto no solo fue la chispa para liberar a toda una nación, sino que de paso redefinió para siempre lo que significa ser un líder. Esa es justamente la pregunta que vamos a explorar. ¿Cómo es que un hombre criado en la realeza, que era poderoso en palabras y obras, se convierte en el humilde instrumento de un poder infinitamente mayor? Esta es la crónica de cómo, a veces, para encontrar el verdadero propósito, es necesario desaprender todo sobre la grandeza. Muy bien, empecemos por el principio, el punto de partida de toda esta historia. La cruda realidad del pueblo de Israel en Egipto, un lugar donde el recuerdo de un pasado glorioso se iba borrando bajo el peso de una opresión brutal. Y es que todo había empezado muy diferente, generaciones atrás. Gracias a la influencia de José, los descendientes de Jacob fueron recibidos como invitados de honor. Les dieron tierra, protección, y vaya que prosperaron. Crecían y crecían en número, un pueblo lleno de vida en el corazón mismo de Egipto. Pero claro, el tiempo lo cambia todo. Llegó un nuevo faraón al trono, uno que ni conocía a José ni sentía ninguna deuda con su legado. Cuando este faraón vio cómo crecía el pueblo israelita, no vio una ventaja, sino una amenaza. Y el miedo, como casi siempre pasa, lo llevó a la crueldad. Los que antes eran invitados, ahora eran propiedad del Estado. Y aquí es fascinante ver la lógica retorcida de la tiranía, ¿no? Primero, los trabajos forzados, pensados para quebrarles el espíritu. Pero el resultado, justo lo contrario. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. La frustración del faraón tuvo que ser tremenda, porque escaló a una medida de una brutalidad que cuesta imaginar: el infanticidio sistemático. Un decreto para aniquilar el futuro de Israel desde la cuna. Es en este abismo de oscuridad donde un simple acto de fe enciende una luz. Amram y Jocabed, una pareja de la tribu de Leví, se niegan a obedecer al rey. Confían en algo más grande. Tejen una canasta, la hacen impermeable y ponen a su hijo en las aguas del Nilo, dejándolo en manos del destino. O mejor dicho, de la providencia. Avancemos en el tiempo. Vamos a ver cómo este niño, rescatado de una forma milagrosa de las aguas, crece justo en el centro del poder egipcio. Su vida se convierte en una de contradicciones que van a forjar su carácter de maneras que nadie sospechaba. ¿Y esto? Esto lo explica todo. Por fuera, Moisés era un príncipe egipcio con todas las letras, educado en las artes, en la guerra, en el gobierno, un pez gordo. Pero por dentro, esas historias que su madre le contó sobre el Dios de sus antepasados le ardían en el pecho. Simplemente no podía ignorar el sufrimiento de su gente. Entonces llega el momento de elegir. Se le ofrece un palacio, a lo mejor hasta la corona de un imperio. Pero Moisés ve más allá del oro y del poder. Toma una decisión, y es una decisión consciente. Se identifica con los oprimidos, renuncia a la comodidad y a la fama por una causa que él siente que es infinitamente más importante. A ver, el punto clave aquí es que su primer intento de ser un libertador no viene de una orden divina, sino de su propia fuerza, de su propia rabia. Y como vamos a ver, actuar antes de tiempo tuvo consecuencias desastrosas. A los 40 años, ve a un egipcio golpeando a un hebreo de forma brutal. Y toda esa ira que tenía contenida explota. Actúa por puro impulso. Él creyó que esa era la señal, ¿no? Que su pueblo se iba a levantar en armas detrás de él, su príncipe guerrero, para reclamar su libertad. Pero la reacción de su propia gente fue un golpe durísimo. En lugar de encontrar un pueblo listo para la revolución, se encontró con miedo y desconfianza. Lejos de unir a la gente, su acto de violencia solo sirvió para exponerlo. Su secreto se había descubierto. Así que, de repente, es rechazado por la gente que quería salvar y buscado como asesino por el faraón. El plan de Moisés se hizo polvo. Su única opción era huir, dejar atrás 40 años de vida de príncipe y meterse en la inmensidad solitaria del desierto. Y lo que podría parecer una trágica pérdida de tiempo
40 años en el exilio, fue en realidad la etapa más crucial de su formación. El desierto se convirtió en el aula donde Moisés tuvo que desaprender todo lo que la arrogancia de Egipto le había enseñado. Esta línea de tiempo lo resuelve todo a la perfección. El príncipe impaciente y seguro de sí mismo de 40 años se va disolviendo a lo largo de 4 décadas de servicio silencioso como pastor. Y a los 80, el que emerge es otro hombre, paciente, humilde y súper consciente de sus propias limitaciones. En la soledad de las montañas, lejos de todo el lujo de la corte, Moisés aprendió las lecciones que de verdad importaban. Cambió la autosuficiencia por la dependencia de Dios. Cambió el orgullo por la humildad y la fe en su propia espada por una fe total en un poder mucho más mayor. Y esto nos lleva al momento cumbre de su preparación. Después de 40 años de silencio, de ser un donadie, Dios finalmente llama al hombre que ha estado forjando, con mucha paciencia, en el fuego lento del desierto. A ver, fíjense en el cambio, porque es radical. El hombre que una vez creyó que podía liberar a Israel por su cuenta, ahora está abrumado, se siente completamente incapaz. Su primera reacción es de total inseguridad. ¿Quién soy yo? El príncipe ha desaparecido por completo. Y la respuesta divina es clave porque cambia todo el enfoque. La pregunta no es quién es Moisés, sino quién está con él. Dios no niega la debilidad de Moisés, para nada, simplemente la vuelve irrelevante. La única calificación que se necesita para la misión es la presencia divina. Pero la inseguridad sigue ahí. Moisés siente que necesita algo más que una promesa de compañía. Necesita una autoridad que lo respalde, un hombre que represente el poder que hay detrás de esta misión gigantesca. Y la verdad es una pregunta bastante lógica. Y la respuesta es una de las declaraciones de identidad más potentes de toda la historia. No es un simple título, es una afirmación de existencia eterna, de poder autosuficiente. Es la respuesta definitiva a cualquier duda sobre autoridad o capacidad. Es casi irónico que, incluso después de esa revelación tan impresionante, Moisés vuelve a su limitación más personal. El hombre que fue entrenado para ser poderoso en palabras, ahora se siente un inepto para hablar en público. Su transformación es absoluta. Y una vez más, Dios no le discute su debilidad, sino que le da una solución práctica. Le asegura su ayuda directa y le pone a su hermano Aarón como su vocero. El mensaje es clarísimo. Ya se pensó en cada obstáculo. Lo único que se requiere es un paso de obediencia. Al final, la historia de Moisés nos deja con esta reflexión. Su viaje nos sugiere que para liderar de verdad, quizá primero haya que ser reducido a la nada. Que para ser llenado de un propósito divino, uno debe primero vaciarse de orgullo y de autosuficiencia. Quizá esos larguísimos años en el desierto no son tiempo perdido, sino el requisito indispensable para la auténtica grandeza.